En el verso 28, el apóstol Pablo viene contando, hermano, todas las luchas que él tenía en su ministerio como predicador, las grandes batallas que tuvo que superar, hermano, para poder cumplir con el ministerio que el Señor le había encargado. Y luego de describir todas esas batallas, llegamos al versículo 28, y así nos dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 11 y el verso 28. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Pablo, hermanos, para hacer ese ministerio para Dios, necesitó de algo que es imprescindible en un cristiano, y es la pasión. La pasión es lo que todos nosotros necesitamos, y hoy vamos a estar hablando sobre este tema, la pasión, el condimento imprescindible. Hermanos, la pasión es tener celo por algo. Nuestro Señor Jesús decía: el celo de tu casa me consume. La pasión, hermano, habla de un estado emocional intenso. Algunos lo definen como salvaje. Es una emoción que se desborda, que no se puede controlar. Eso es pasión. La palabra pasión es el deseo profundo por algo. Y estos eran los sentimientos de Pablo: un deseo profundo por servir al Señor, un deseo profundo por ser un fiel predicador del Evangelio. A mí me gusta definir la palabra pasión como una emoción que me impulsa a una acción. Ese para mí es pasión, una emoción que me impulsa a una acción. Es decir, que es algo que me mantiene despierto, alerta, es algo que me mantiene en movimiento. En mi vida la pasión tiene que ser el motor que enciende mi vida, que moviliza mi vida. La pasión tiene que ser, hermanos, la forma en que yo debo conducirme en la vida. Debo estar siempre conectado al servicio, conectado al Señor, conectado a la obra de Dios, conectado a la vida espiritual, conectado a la fe. Porque si no experimento esas cosas, entonces me pararé en la vereda de enfrente y seré un apático. Alguien sin motivación, alguien desanimado, desinflado. No quiero ser eso en la obra de Dios. La pasión, hermano, nos mantiene activos. La pasión nos mantiene conectado a la vida. La pasión nos mantiene conectado al ministerio, a la obra de Dios. Y si yo no estoy bien en la obra de Dios y no estoy bien en el servicio a Dios, me está faltando pasión. Me está faltando pasión. Ese es el condimento necesario. La pasión es lo que le pone color y sabor a mi vida. En una comida aquí tenemos varios cocineros y cocineras. Hay condimentos que son imprescindibles, que le van a poner el color y le van a poner el sabor al plato que vamos a presentar. El orégano es un condimento importante. El pimentón, la pimienta, ya sea molida o en grano. Necesitamos el ají molido. Y necesitamos el condimento que sobresale a todos, que es la sal. Una comida sin condimento es algo que no tiene sabor, no despierta expectativa. Y una vida cristiana sin pasión, si falta ese condimento, no genera ninguna expectativa. Necesitamos la pasión, es el condimento imprescindible. Hace algún tiempo atrás, no mucho, quizás un mes y medio, presentamos aquí un mensaje que se llamaba El escenario de los tiempos peligrosos. Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en la segunda carta. Y en el capítulo 3 y el versículo 1 le dijo que debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Explicamos aquí esa expresión, postreros días. Se refiere a las vivencias de la generación que verá regresar al Señor Jesucristo. Nosotros entendemos que este es el tiempo del regreso del Señor, de que Cristo vendrá y vendrá pronto. Y si estamos interpretando bien, entonces estamos en el escenario de tiempos peligrosos. Los tiempos son peligrosos porque atentan contra nuestra alma. Los tiempos son peligrosos porque atentan contra nuestra salud espiritual, atentan contra nuestra comunión con Dios. Los tiempos peligrosos se definen como tiempos salvajes, se definen como tiempos difíciles, como tiempos donde se van a desarrollar grandes batallas y nuestras almas, hermanos, están envueltas en una batalla con el enemigo que busca apagarnos. Una batalla con el enemigo que busca paralizarnos, transformarnos en personas inútiles para Dios. El enemigo trabaja y trabaja mucho y él hace ostentación de sus poderes para intimidarnos, para asustarnos, para que nosotros nos paralicemos y no hagamos nada para Dios. ¿Cuál es nuestra contraofensiva? Pasión. La pasión. Le enfrentamos al enemigo con nuestra pasión. Los tiempos son difíciles. Esa expresión quiere decir difíciles de soportar. Son días complicados para nosotros. Nuestra vida no solo se complica por el enfrentamiento al enemigo, también nosotros complicamos nuestra vida porque no sabemos organizarnos, no sabemos planear nuestra vida. Siempre decimos que nos está faltando tiempo, pero nos levantamos tarde. Decimos que nos falta tiempo, pero nos acostamos también tarde. Nos entretenemos demasiado tiempo en el celular y no en la Biblia. Ocupamos nuestra energía en cosas que no son importantes. Y luego a la hora de fallar en algo, le fallamos a Dios. Y así nuestra vida espiritual empieza a entrar en decadencia. Que empezamos a entrar en un tobogán y vamos descendiendo, nos enfriamos, nos apagamos, perdemos la pasión. Y entonces las congregaciones comienzan a llenarse de hombres y mujeres sin pasión, que no tienen entusiasmo por servir a Dios, que no tienen deseos por servir a Dios, que ya para ellos no es importante tomar la cruz y seguirle al Señor. Para ellos no lo ven como algo fundamental, poner la mano en el arado y seguir al Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos de abandonos de nuestras almas. Son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. Y en esos tiempos es donde más necesitamos de esta emoción que nos impulsa a una acción, es decir, la pasión. Necesitamos, hermanos, pasión en nuestra vida. Pasión, hermanos, porque a veces estamos como atrapados en un oleaje, estamos como en un mar embravecido, no sabemos cómo hacer. Estamos, hermanos, en medio de corrientes peligrosas. Este mundo tiene muchas corrientes peligrosas que atentan contra el cristiano. Y a veces nos dejamos atrapar en ese mar embravecido, en esas corrientes peligrosas. Y ahí se va nuestra familia. Y ahí se va nuestro trabajo. Y ahí se va nuestra vida espiritual. Y a veces esas corrientes peligrosas se llevan iglesias enteras. Hermanos, esto se ha vuelto como un diluvio destructor que pasa por las congregaciones. Y el diablo, hermano, va allí inyectando apatía, robándole la pasión a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios están allí entretenidos, aburridos, se sienten un adorno en la iglesia. Hermano, esas hojas que tenemos aquí es un adorno. Tenemos distintos adornos en la iglesia. Usted no es uno más. Usted tiene que estar aquí, hermano, en la casa del Señor, no para calentar un banco, sino para sentir su corazón que arde al ritmo de la palabra de Dios, que su corazón está aquí en respuesta al Salvador, que el Salvador le llama y usted viene aquí para adorarle y para honrarle y para tomar compromisos con el Señor. Pero para estar en esa actitud, hermano, necesitamos pasión. Necesitamos pasión, esa emoción que nos impulsa a la acción. Mi preocupación es que muchas veces encuentro hombres y mujeres en nuestra congregación que están
distraídos. Esta mañana mismo está faltando casi la mitad de la congregación. ¿Será que le faltó pasión? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hermanos, un condimento imprescindible en nuestra vida es la pasión. Cuando el doctor detecta una enfermedad, le dice, tiene que comer esto sin sal. Empiezan a quitarle la sal. Dice, sáquele a eso el azúcar. Y empiezan a quitarnos las cosas. Y hermanos, la sal es lo que el Señor nos mandó a hacer en este mundo. Sal y luz. Luz y sal, dijo el Señor. Pero si la sal se volviere insípida, dice, ya de nada sirve sino para ser hollada. Esa palabra significa ser pisoteada, ser tratada como una tierra común. La sal es un condimento que es un distintivo. La pasión debe ser el condimento que distinga nuestra vida. Hombres y mujeres apasionados, enfervorizados por servir al Señor. Eso no tiene que ver con fanatismo, eso tiene que ver con pasión. Y Pablo tenía esa pasión. Por eso en ese verso 18 dice, a pesar de todas las batallas que he tenido, todavía tengo una preocupación extra. Y es por todas las iglesias, por la vida espiritual, por lo que pasa en las congregaciones, por las batallas que tienen los hermanos. Y con tristeza uno mira, y muchos ya han bajado sus banderas de la fe. Muchos han bajado las banderas de las convicciones bíblicas. Muchos han bajado la bandera de la militancia en el camino del Señor. Muchos han bajado las banderas de la espiritualidad, de la santidad. Son todas banderas que en las congregaciones ya están por el piso. Y la razón es una, se ha perdido la pasión. Se ha perdido la pasión por el servicio. Observe la clase de batallas que tenía el apóstol Pablo. Aquí en este capítulo 11, pero el verso 23. Para que podamos comprender de qué es lo que él venía hablando. Dice la palabra de Dios, verso 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Y yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Él viene diciendo, yo soy ministro de Cristo y tuve que enfrentar estas cosas. Mucho trabajo, muchos azotes recibí. En muchas cárceles he estado por ser predicador. He enfrentado la muerte, en peligros de muerte. Y llega al verso 24 y describe así. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. En peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligro entre falsos hermanos. ¡Wow! Y a pesar de todo eso, que él tuvo que librar esas batallas, dice, tengo una preocupación extra que se agolpa sobre mi corazón. Y esta preocupación es por todas las iglesias, lo que está pasando. En términos del Señor Jesucristo, Él dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Y mire, hermanos, el Señor estaba en los negocios de su Padre. Pablo tenía esa preocupación por todas las iglesias. Y nosotros, hermanos, hemos perdido la pasión y ya no nos ocupamos ni siquiera de nuestra alma. Un domingo, hermano, dando pena, cargamos el alma al hombro y venimos a la reunión. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos vuelto inconstantes. No somos fieles, no estamos todos los domingos. Y no estoy hablando de otros días, estoy hablando solo del domingo. En las iglesias, hermanos, se llenó de politiqueros, de gente que habla cosas sin sentido. Las conversaciones en las iglesias son sobre las vanidades humanas, sobre las cosas terrenales y temporales. En las iglesias es fácil detectar en una conversación que se perdió la pasión.
Pero este hombre, Pablo, enfrentó esas batallas, se levantó en victoria en esas batallas, tuvo sus padecimientos y tenía una preocupación por todas las iglesias. Uno lo imagina a Pablo, ese hombre era un terremoto, era un peticito así, no pasaba de esta altura. Y era un hombre ahí, chueco y todo eso. Así que no era una figura de Hollywood, no era un artista de cine. Era un hombre común, pero era un terremoto, hermano, predicaba, iba, era un hombre apasionado, siempre la pasión lo impulsaba a una acción. Este hombre era como un volcán en erupción, era una fuerza incontrolable lo que salía de él. ¿De dónde provenía esa fuerza? De la comunión con el Señor que alimentaba su pasión. Amén. Pasión es lo que necesitamos, hermano. Y ahora estamos nosotros entrando en una etapa nueva en la obra. Y yo pensaba, estamos en una etapa donde vamos a tomar decisiones importantes, como nunca la hemos tomado en nuestra iglesia. Quizás tenemos que salir de este lugar, no sabemos. Es un tema que cada tanto, quizás cada hora, cada 2 horas en el día viene y se me pone en mi corazón y en mi mente. ¿Será que nos tenemos que mudar? ¿Será que ya vamos a salir o Dios obrará de algún modo y seguiremos aquí predicando la palabra? Yo no sé, estamos en las manos de Dios, pero mientras tanto no quiero descuidar mi pasión. Tengo que ocuparme de que haya fuego de Dios en mi vida. Ese fuego que me moviliza, que me entusiasma. Esa pasión es la que a mí me aumenta las fuerzas, hermano. Necesitamos de esa pasión que transforma el querer en hacer. Transforma el querer en hacer. Porque muchos hermanos quieren hacer cosas para Dios, pero solamente es la ilusión. Solamente es el intento, nunca lo concretan. Pero la pasión verdadera transforma el querer en hacer. Y hay que hacer cosas para Dios, hermano. Hace muchos años atrás, escuché a un predicador decir que a veces en nuestras vidas necesitamos un cachetazo divino, decía él, así, ¿no? Pero que venga de Dios. No, que nos sacuda un poco, hermano, que nos despierte, que nos ponga otra vez en la brecha, que nos ponga otra vez, hermano. Yo creo que ese es el momento de recibir un cachetazo divino y despertar y recuperar la pasión y ponerla al servicio de la obra de Dios. La pasión. 3 cosas breves les diré en el resto del mensaje, que no será muy extenso. Creo que la introducción fue más larga que el mensaje. Pero la primera que tenemos que tener en cuenta sobre la pasión, este condimento imprescindible para la vida del cristiano, es sentir pasión en mi relación con Dios, en mi relación personal con Dios. Porque a veces, hermanos, llegamos aquí a un culto del domingo y escapamos del desierto y sentimos que estamos aquí en un oasis, con agua fresca, con palmeras, lindo paisaje. Hermanos que sonríen, un trato amable y nos sentimos bien. Pero después de 2 horas o 3 horas, otra vez tenemos que ir al desierto. Y otra vez están las batallas. Pero ahí es donde yo tengo que aprender a mi relación personal con Dios. Aquí estamos juntos, aquí estamos fortalecidos. Si alguien se desanima, otro lo alienta. Si alguien se cae, otro lo levanta. Si alguien se siente solo, alguien lo va a acompañar. Pero cuando estamos afuera, necesitamos nosotros tener una buena relación con Dios. Observe ahora en Primera de Pedro, el capítulo 1, en qué se debe basar esa relación con Dios. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, y al llegar allí ponemos nuestra atención en el versículo 15. Primera carta de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 15. Y aquí, hermano, en este punto, la pasión en mi relación con Dios. Diría el mexicano, aquí les va, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mi relación con Dios, hermanos, depende de mi santidad. Algunos por allí tienen en su memoria aquel texto a los hebreos que dice, sin santidad nadie verá al Señor.
Cada día, hermano, yo no puedo estar delante de Dios en una actividad pecaminosa, envuelto en el pecado, atrapado en el pecado. Necesito hablar con Dios y pedir que la sangre del Señor Jesucristo limpie todo mi pecado. Cada día debo tener esa limpieza. Así como acostumbramos a lavar la cara, nuestros dientes, nos peinamos, es una actividad diaria común a todos. Debe ser común a todos. Hablar con Dios y pedir que Él limpie mi vida. Vengo llevando pecado, algunos quizás de tiempo, algún pecado que por ahí me olvidé de hablar. Necesito hablar con Dios en la mañana, necesito sentir esa sangre limpiando mi vida. Necesito sentir esa sangre que me está poniendo en un estado de santo. Estoy limpio delante de Dios. Y la palabra santo, ustedes ya han oído, significa separado para Dios, apartado para Dios. Cada día, hermanos, necesito sentir que mi vida está apartada para Dios, separada para Dios. Dios no es lo último en mi vida, tiene que ser lo primero, lo más importante. ¿Cómo voy a llegar a ese punto? A través de la pasión. A través de la pasión. De esa emoción que me impulsa a una acción. Y el texto que leímos aquí en Pedro dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. En nuestra congregación, en los 8 años de vida, nunca vimos escenas escandalosas. Espero que nunca suceda. Es raro, pero no lo hemos vivido. Es más, casi cada hombre y cada mujer que viene a este lugar lucen como santos. Dice, oh, qué testimonio el de ese hermano, mire, qué fe, mire, está genial. Acá somos todos santos. Acá nos cuidamos las formas. Pero cuando nadie nos ve, ¿somos santos? En la verdulería somos santos, en la carnicería, en la farmacia, en los lugares, en el ambiente familiar, en las fiestas familiares, ¿somos santos ahí? En nuestro ámbito de trabajo, ¿somos santos ahí? Porque el texto exige, dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, no los domingos aquí. Porque el lucir como santos en este lugar es apenas un pequeño esfuerzo. Es una actuación de 2 horas, 2 horas y media, para proyectar una imagen que adentro hay otra. Por eso la Biblia exige una buena relación con Dios alimentada por esa pasión. Sé santos en toda vuestra manera de vivir. En todo lugar, en todo tiempo, en toda hora, debemos lucir como santos. Es lo que Dios espera en toda nuestra manera de vivir. Y ahora lo central del texto. Porque este texto es tomado del libro de Levítico del Antiguo Testamento, pero el principio viene hasta los días del Nuevo Testamento y hasta hoy a nuestra vida. El texto está presentado en un modo imperativo. Eso quiere decir que no es una sugerencia, no es algo si a ustedes les gusta, no es algo si a ustedes les parece, es algo que Dios ordena en forma imperativa. Y la orden del Señor es, sé santo, porque yo soy santo. Si este predicador u otro predicador se para aquí y les dice, hermanos, tenemos que ser santos, todos tenemos que ser santos. Eso no es tan importante, que usted le obedezca a un hombre. Pero si Dios dice que seamos santos, tenemos que obedecerle al Señor. Y tenemos que obedecerle porque eso trae beneficios a nuestra vida. Cuando usted lee en el libro de los Salmos, el 93 y el versículo 5, dice, la santidad nos conviene. La santidad nos conviene. Y Dios, hermano, espera que nosotros seamos santos. Dice, porque yo soy santo. No puedo ir, hermano, con mi vida cargada de pecado. No puedo ir, hermano, con un estilo carnal y estar ahí frente a Dios y de tú a tú. No, yo tengo que ir delante del Señor en santidad, porque Él es santo. Y tengo que estar a la altura de eso. Me viene a la memoria la primera carta de Juan en el capítulo 3 y el versículo 3. Habla acerca de la expectativa del regreso de Cristo. Y dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, en el regreso de Cristo, se purifica así como Él es puro. Se purifica
Vamos a encontrarnos con el Señor Jesús. Tengo que purificarme porque Él es puro. Es la misma expresión aquí. Dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. No porque los otros hermanos son espirituales. No porque los otros hermanos son creyentes fervorosos. No, yo tengo que ser santo porque Dios es santo. Y yo tengo que ocuparme de mi comunión con Él. Y si Él es santo, en santidad me voy a acercar a Él. Pero nos entra la pereza. Y no queremos reconocer nuestros pecados. Y no queremos confesarle todo nuestro pecado a Dios. Y a veces en un momento de oración nos animamos y empezamos, pero llegamos a un pecado y dice, ay no, este no. Y ya retrocedemos. Pero hay que limpiarse por completo. Y la Biblia nos alienta al decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pues así dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el texto vecino, 1.9, es el que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si tenemos esos beneficios, aprovechémoslo. Vayamos al Señor, arreglemos nuestras cuentas con Él. No voy a salir con un tambor, con un bombo por las calles haciendo ruido y gritando mi pecado. No necesito hacer eso. Tengo que ir al Señor y arreglar con Él, hermano, y ponerme bien con Él. Y entonces se va a encender la pasión en mi vida. El pecado apaga el fuego espiritual, pero la buena comunión con Dios enciende la pasión. Esta mañana me levanté y agarré toda una caja grande que tengo con revistas, libros, algunos escritos por mí. Pero ahí tengo una colección de revistas de las cuales fui uno de el fundador y el codirector, junto con otro hermano pastor. Se llamaba Gritos de Batalla esa revista. Y empecé a repasar todo eso. Esa revista la hicimos para la provincia de Jujuy, pero alcanzó no sé cuántos países por año. Y empecé a ver, hermano, algunos pueblos de Jujuy, que casi nadie llega. Y son pueblos donde se entra, lugares de Salta que se entra solo por Jujuy. Hay una ciudad histórica que se llama Iruya, pertenece a Salta, pero solamente tiene entrada por Jujuy, no se puede entrar por otro lado. Y usted llega a ese lugar y más allá de su iglesia de la religión católica, un monumento histórico, y usted ve aquellas montañas enormes, y nosotros nos metíamos hacia el valle hasta el río, más o menos como 1 kilómetro de distancia, y después teníamos que caminar 4 horas. Algunos lo hacían en menos tiempo, yo en 4 horas, caminando hasta un lugar que se llama San Isidro. Y allá predicábamos la palabra de Dios, y eso era cuesta arriba. Pero si usted agarraba el río hacia abajo, eran esos ríos de piedra, ¿no?, que tienen hilos de agua en épocas del año. Pero si usted iba hacia abajo, y allá estaba el lugar que se llamaba La Mesada. Y de ahí teníamos unos estudiantes en el seminario. Y hoy empecé a ver eso, y digo, yo andaba en estos lugares predicando. Una de las iglesias más históricas en la ciudad de Humahuaca. Ahí estaban los hermanos cuando pusimos el seminario y aquello empezó a venir gente, las conferencias se desbordaban hasta en los pasillos, no entraba la gente, hermano, en la calle hasta la vereda de enfrente de gente. Y hermanos, ahí se construyó y ahí estaban las fotos, los hermanos en el rayo del sol, 3.200 metros de altura. Y ahí con sus baldes y todos, y poniendo esos ladrillos, esos adobes de barro, y mucho trabajo, mucho sacrificio. Empecé a ver la obra de Pastor Ezequiel, que está ahora, cuando comenzamos en Palpalá, yo bautizando en el río, allí entre las piedras bautizando hermanos y gente por todos lados, y la obra en San Pedro, y empezaba a ver todo eso ahí, y aquello me agarró una emoción, y tengo ganas de regresar a mi casa a seguir viendo todas esas revistas, porque lo que salía de esas páginas de esas revistas era la palabra pasión. Todo eso yo pude hacer porque había pasión.
en mi vida. Y entonces digo, necesito volver a tener ese nivel de pasión en mi vida, ese nivel de dedicación en mi vida, de estar en la obra de Dios, hermano. Pero necesito ser santo porque el Señor es santo. Necesito ser santo porque la santidad enciende la pasión, la motivación para servir al Señor. Hay que servir al Señor, hermano. Hay que ser santo. Es una exigencia de nuestro Salvador. Él es santo. En segundo lugar, necesito una pasión por mi ministerio. Recuerden, la palabra ministerio es lo que nosotros hacemos por la gente. Todo lo que nosotros hacemos por la gente, la Biblia le llama a eso ministerio. Y necesito tener pasión en mi ministerio. No puedo tener un ministerio apagado. No puedo tener un ministerio olvidado, abandonado. Necesito ser un apasionado en lo que Dios me encomendó. Dice Pablo, y sobre mi corazón se agolpa toda la preocupación por las iglesias. Escuchemos una vez más a Pablo, pero ahora en primera carta de Timoteo. Si puede ir ahí, por favor. La primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 12. Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice Pablo, hay algo que yo no puedo olvidarme, que estuve enfrentado con Dios. Y estuvo enfrentado con Dios seriamente. El nivel de enfrentamiento que él tuvo con Dios lo resume en 3 palabras. Fui blasfemo. Dije cosas inmundas en contra de Dios, barbaridades, fui blasfemo. Lo que tuve en contra de Dios, fui un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los hermanos. Dice que él tomaba hombres y mujeres y los arrastraba, dice la Biblia, y los ponía en la cárcel y muchos de ellos terminaban muertos. Y la tercera palabra que él usa para demostrar que estuvo enfrentado con Dios es la palabra injuriador. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Era el peor. Por eso el más abajo dice él. Dice que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Porque en estas 3 palabras se resume la clase de persona que él era, enfrentado a Dios. Dicho esto, ahora él dice en el versículo 12, estoy aquí para agradecerle al Señor que me fortaleció. Amén. Y a pesar de todo lo que él dice, el Señor me miró y me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Es decir, que me puso gente, me confió gente, me confió almas preciosas. Él me las confió a mí, que soy un hombre indigno, que soy un hombre pecador. Pero Jesús vio algo en mí y ahora me tuvo por fiel. Y cuando lo escuchamos a Pablo hablar, parece que está hablando de nosotros, porque nosotros también somos indignos y somos pecadores. Y de algún modo el Señor nos rescató, nos salvó y nos puso en la obra y nos puso en el ministerio y nos vio como personas fieles. Aunque somos pecadores y somos indignos, la mirada del Señor está sobre nosotros con expectativa, esperando que tengamos un ministerio, una vida de servicio apasionada. Que ese motor no nos falle, hermano, el motor de la pasión por el servicio, la pasión por la santidad, la pasión por las almas, la pasión por la palabra de Dios, la pasión por la obra de Dios. La pasión es el condimento imprescindible en nuestra vida. Lo que no nos puede faltar, pasión. Somos convocados a ser gente apasionada. Somos convocados a nosotros lucir la pasión por el servicio a nuestro Dios. En esta misma carta, en este mismo capítulo,
Un texto vecino que todos nosotros dominamos. Es el versículo 6. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, es eso que Pablo le pidió a Timoteo, es lo que Dios nos pide a nosotros, que avivemos el fuego, que la llama santa crezca en nuestra vida, que la presencia de Dios se note en fuego en nuestro servicio, en fuego en nuestra forma de trabajar para el Señor. No somos llamados a ser un fosforito que se va apagando, sino una llama encendida. Y entonces dice, aviva el fuego. ¿Quién lo va a avivar? Yo tengo que ocuparme de mi higiene espiritual, ocuparme de mi salud espiritual, ocuparme de mi pureza espiritual. Yo soy el que tengo que alimentar el fuego de Dios en mi vida. Si el predicador le da un mensaje y a usted le sirve para avivar la llama, gloria a Dios. Pero lo principal es que yo tengo que encargarme del fuego de mi vida. Y Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La lectura de la Biblia aumenta mi fuego espiritual. Tiempo invertido en oración aumenta mi fuego espiritual. La asistencia fiel a la casa de Dios alimenta mi fuego espiritual. La comunión con los hermanos en la fe alimenta mi fuego espiritual. Pero si yo no vengo a la iglesia, si yo no leo la Biblia, si yo no tengo tiempo para orar, entonces voy a hacer un fuego apagado. Solo va a quedar cenizas de lo que alguna vez se alimentó con pasión. Pasión es el condimento necesario, imprescindible en nuestra vida, hermanos. Recuerde, la pasión es esa emoción que me impulsa a una acción. Siempre me tiene trabajando, siempre me tiene activo, siempre me tiene conectado a la obra de Dios. Necesito esa pasión, porque si no tengo pasión, caeré en la trampa del aburrimiento, caeré en las garras del desaliento, de la depresión. No quiero eso para mi vida, yo quiero pasión. Amén. Pasión por la obra de Dios, pasión por la santidad, pasión por mi ministerio. Y mientras mirabas esas revistas en esta mañana, vi gente de campo, de los cerros, de lugares perdidos. Algunos de los que vi allí ya están con nuestro Señor, pero dejaron su huella, dejaron sus ejemplos, su forma de trabajo. Eran gente que no vivían en grandes ciudades, donde no hay ni hospital, ni salitas de emergencia, no hay nada de eso, y en algunos de esos lugares hay una escuela primaria. Pero de esos lugares salieron hombres y mujeres que sirvieron al Señor y que supieron hacer la obra del Señor. Yo tuve el privilegio de ver esa gente, hermano, de cosas tan simples como una hermana de un pueblo que se llama Cusicusi en la Puna de Jujuy. Y ella siempre me hablaba, hermano, y me decía, ¿qué va a necesitar para esa conferencia? Cada conferencia reunía de 200 personas arriba. Y dice, yo tengo una llama para darle. Y siempre había problemas en la ruta para transportar la llama, había que tener papeles, qué sé yo. Pero ella siempre traía su llama. Había un hombre que ahora es pastor. Y él vivía en un pueblo que se llama Cianzo. Y él allí decía, siempre dice, ¿qué va a necesitar para su conferencia? Y la verdad dice, porque yo tengo 4 ovejas que guardé. Y así, hermano, y la gente aquello, todos, de los lugares más perdidos, tenían un corazón encendido para Dios. Y venían a las conferencias y se alimentaban de la palabra de Dios y disfrutaban de la comunión con los hermanos. Lo que pocos de ellos supieron es que todos nos estaban dejando una huella a nosotros para seguir, un ejemplo. Y esa clase de hombres y mujeres estaban en la palabra de Dios. Cuando usted lee la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y va del verso 32 al 36, y el escritor a los Hebreos dice, porque después de haber sido iluminados, padeciste gran combate de padecimientos. Es decir que cuando los hermanos se entregaron al Señor, empezaron a recorrer el camino de la fe, se levantaron enemigos por todas partes.
Y el escritor lo define como gran combate de padecimientos. Gente que fue lastimada por su fe, perseguida por su fe. Y sigue diciendo, dice, y los bienes los perdiste con gozo. Porque esa gente, hermano, perdían sus casas, se las prendían fuego o se las apoderaba el enemigo, se apoderaban de sus cosechas, de todo el esfuerzo de la vida, lo perdían todo, pero mantenían en alto el brillo de la fe. Y entonces perdían sus casas, y usted entra al capítulo 11 a los Hebreos y llega al verso 36 en adelante y habla de los que murieron a espada, de los que murieron aserrado, y dice, y ustedes que vivieron en los montes, en las cuevas y en las cavernas. Hermano, esa gente se sacrificó por la fe. ¿Qué era lo que los movilizaba? La pasión. La pasión que tenían por la obra de Dios, por la santidad, por el ministerio, por lo que el Señor le encomendó. Esa gente, hermano, daban sus vidas, aquellos que los llevaban al Coliseo romano en la arena con esas tribunas donde no entraba ni un alfiler, y la gritería enfervorizada de la gente, y a nuestros hermanos en la fe les soltaban los leones para que los devoren en público, y ellos se agrupaban en el centro de la arena y cantaban, y nadie podía entender eso, hermano, cómo ellos perdían sus vidas aún cantando, manteniendo el gozo en su corazón, porque esa gente salía muerta de esa arena, pero entraba con gozo al cielo por la misión cumplida. ¿Qué es lo que movilizaba a esa gente? La pasión, la pasión, la pasión. Ellos estaban en serio, hermanos, por la obra de Dios. Debemos encendernos en ese fuego del pasado, de las páginas de la Biblia, y debemos encendernos en la pasión de hermanos que viven en nuestro tiempo todavía. Porque gracias a Dios hay muchos hombres y mujeres que el motor funciona bien, el motor de la pasión. Está llevando su vida adelante, impulsando su vida adelante. Esa gente de la cual les hablé, todos sabían ellos, que al final de su camino les esperaba una cruz y una tumba. Pero igual iban adelante, porque les esperaba la gloria en presencia del Señor. ¿Qué era lo que los movilizaba a ellos? La pasión. ¿Qué clase de fuego ardía en esos corazones? Porque hoy, recuerdan, hace como 2 sábados le prediqué un mensaje donde puse un ejemplo del glaciar Perito Moreno, de toneladas de hielo que la gente viene de Europa, de otros continentes, para ver cómo se desmorona todo eso. Y en esa misma figura, hermano, parece que la Biblia para muchos cristianos se volvió una masa de hielo, un témpano de hielo escrito, porque ya la gente no se enciende con la palabra, su cabeza está en otras cosas, sus corazones están en otras cosas, la pasión se alejó de sus vidas, ni saben dónde quedó la pasión. Hermanos, ya no hay aquel fuego de la palabra que encendió los huesos del profeta Jeremías. Ese fuego de la palabra de Dios que hacía palpitar el corazón del profeta de un modo diferente. Y él dice allí en su capítulo 23, verso 29, dice Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Necesitamos esa palabra de fuego, necesitamos un encuentro como el que tuvo Moisés con el Dios de la zarza y del fuego, de la gloria de Dios que estaba en esa zarza. Tiene que volver a encender nuestra vida y que reaparezca la pasión en nosotros. La pasión se vuelve una fuerza incontrolable, La pasión siempre nos va a impulsar adelante. Y hay una cosa que quiero que todos sepan: la pasión nunca ofrece excusas. La pasión nunca ofrece excusas. La pasión todo lo logra, la pasión todo lo puede. La pasión es una fuerza que viene desde el Señor. ¿Y qué es lo que espera el Señor? Lo último que quiero mencionar para terminar. Necesito pasión en mi relación con Dios, santidad. Necesito pasión en mi ministerio, en mi manera de servir al Señor. Pero también necesitamos pasión hoy para nuestra generación. Ustedes y yo somos responsables de esta generación. Algunos de ustedes son más responsables que yo, porque yo ya estoy casi de salida. Estamos en la recta final. Pero ustedes que tienen sangre joven, y si el Señor no viene en breve tiempo, ustedes van a tener que recorrer este camino y servir a esta generación.
Ustedes no son responsables de la generación pasada. Nosotros somos responsables de esta generación. Dios nos puso en medio de este lugar. Usando un texto del mensaje anterior, nos puso, según Filipenses 2:15, para resplandecer como luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. Estamos aquí con esa misión, para resplandecer. Y uno dice, pero yo estoy apagadito, no tengo pasión. Pues encienda esa pasión ya de una vez y sirvamos a esta generación. Esta generación que está mal adoctrinada, esta generación que está acostumbrada a que le sirvan. Y usted quiere comprar, hay una publicidad ahí, dice que me lo voy a levantar, dice el muchacho, para comprar café. Y entonces se imagina, tengo que hacer la fila en el mercado, la cajera que no tiene un buen día, y dice, agarra y llama, y vienen y se lo traen en un correo. Lo tiene ahí, en la puerta. Y las publicidades que le ofrecen algo dicen, llame ya, llame ya, llame ya. Y usted ya va y se entusiasma tanto hasta compra algo que después dice, pero yo no necesitaba eso. Pero estaba linda la publicidad, me entró por el oído. Vivimos en una generación donde dice, este es un autoservicio. Usted va y se sirve, me gusta esto, esto, esto. Va a un restaurante y dice, esto es tenedor libre. Usted se sirve la ensaladita, la carne, el pollito, lo que a usted le gusta. Todo está para usted. Y los cristianos no tenemos que subirnos a eso, porque nosotros no estamos para ser servidos, estamos para servir a esta generación. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hablando de Él, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Ese es el lema para un hijo de Dios, servir y dar su vida por otros. ¿No estaba la palabra otros por acá hace un tiempo? No sé si está ahí, pero hermano, ese tiene que ser nuestro sentimiento, otros. Observe ahí un último texto para terminar. Les voy a llevar allí a Hechos de los Apóstoles. Hechos, ahí vamos a terminar, en el capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. Observe cómo dice la palabra de Dios, porque aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, pero sin embargo se nos recuerda a un hombre del Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 36. Dice la palabra, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Es decir, que murió. Se fue de esta vida sirviendo a su generación. Ahora, este texto siempre a mí me resultó curioso, porque nosotros recordamos a David cuidando las ovejas de su padre y según su testimonio peleando contra el oso y contra el león y los mató. Lo recordamos a David en el campo de batalla derrotando al gigante filisteo Goliat. Lo recordamos a David como el dulce cantor de Israel escribiendo salmos maravillosos. Pero nunca en el Antiguo Testamento lo hemos visto de cerca como en el Nuevo. Es presentado como un siervo. Él vivió para servir a su generación. Y murió sirviendo a Dios. Hermanos, este hombre que podía tener todo a sus pies, él eligió el camino de servir al prójimo, de servir a otro. Y en el versículo 22 hay algo más sorprendente todavía. Aquí en Hechos 13, verso 22, hablando acerca de David. Mire lo que dice, verso 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien está hablando es Dios. Quiero recordarle, por si estaba distraído, estamos en el Nuevo Testamento. Y aquí se empezó a escribir cosas que sucedieron siglos atrás de una persona que vivió siglos atrás. Y ahora esta persona es recordada como alguien que sirvió a su generación. Esta persona ahora es recordada como alguien que tenía un corazón como el corazón de Dios. Y algunos dicen, yo estoy despierto. Espere un momento. Este hombre no era un adúltero. Este hombre no era un asesino.
No se le salió gente en el camino y le gritó sanguinario y le tiraban piedras y tierra. ¿Cómo este hombre tenía un corazón como el de Dios? Dice Pablo, más gracias al Señor que me fortaleció y me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Esto se llama gracia de Dios. La gracia de Dios que transforma vidas, las peores vidas, las transforma en joyas impresionantes. Y es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Nosotros no somos la gente más importante en el mundo, pero en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas. En las manos de Dios podemos estar encendidos por la pasión, por el servicio, por el ministerio, por la obra, pasión por las almas, pasión por la Biblia, pasión por la obra de Dios. Hermano, este hombre, a pesar de su historial pecaminoso, Dios dice, él tiene un corazón como el mío. Sirvió a su generación. Y a veces nosotros, hermanos, usamos nuestros defectos que llamamos, pero la Biblia le llama pecado y dice, no, porque mire lo que hay en mi pasado, tengo una mancha en mi pasado. Otros tienen 2, 3, otros ya se parecen a una piel de tigre, dice, no, por eso no puedo servir al Señor. Hermano, ya Dios perdonó mi pasado, la sangre de Cristo ya me lavó, ya no es una excusa mi pasado para servir al Señor. Hoy tengo que encender el motor de mi vida. Hoy tengo, hermano, que ponerle pasión a mi corazón. Hoy tengo que vivir la vida, hermano, apasionadamente. Y sobre todas las cosas, las grandes luchas, las grandes batallas que tengo, debo decir como Pablo, se agolpa una preocupación sobre mi corazón y es por todas las iglesias. Hermanos, necesitamos la pasión, es el condimento imprescindible. La pasión es lo que le pone el sabor y es lo que le pone el color a nuestra vida. Si usted ve que está desteñido, si usted está descolorido, le falta pasión a su trabajo. Si usted ve que es una persona insípida, que no tiene sabor, le falta pasión a su trabajo. No la venden en la farmacia, no la venden en las ferias de barrio. La pasión se la consigue delante de Dios, viniendo delante del Señor y encender nuestra vida con fuego de Dios, hermano. Necesitamos acercarnos al Señor y que podamos experimentar lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en los primeros 5 versículos, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortaré. Y luego Él habla, dice, para que lleven fruto, más fruto y mucho fruto. Y luego agrega esto que necesitamos aprender. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces, si no hay pasión, es porque estamos separados de Él. ¿Se acuerdan el domingo en la predicación, en el tramo final, cuando les conté de los 2 discípulos que iban en el camino de Emaús? Cristo había resucitado y ellos iban hablando de la crucifixión, de todo lo que había sucedido, y Jesús se les puso en medio de ellos resucitado, y ellos lo vieron como un forastero, no lo reconocieron y comenzaron a hablar con Él, y dice, ¿cómo no sabes estas cosas? Y le contaban. Él había sido el protagonista en la muerte y en la resurrección, y estos les querían contar lo que había pasado. Y entonces el Señor les empezó a hablar de las escrituras de Moisés y de todo eso, y llegaron a un lugar, y dice, hasta aquí estamos. Y los 2 discípulos le dijeron a Jesús, dice, no, porque ya es de noche, quédate con nosotros. Y el Señor se quedó allí y partió el pan, y ellos se dieron cuenta que era Jesús. Después de todo, y uno lo mira al otro y le dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Ahí se consigue la pasión, caminando con Jesús, andando con el Señor Jesús, teniéndolo a nuestro lado, y el fuego se enciende y se enciende y se enciende, y aparece la pasión, y nuestra vida sale, hermano, del aburrimiento. Nuestra vida, hermano, abandona el estado de la pereza y nos volvemos apasionados y servimos a nuestro Salvador como Él merece y como Él espera que lo hagamos. Somos desafiados por la palabra. La palabra muchas veces nos hace sentir entre la espada y la pared. Decía Tito en su carta, en el capítulo 2 y en el versículo 14, después de que habló de la manifestación gloriosa del Señor, que habla de la venida, y dice que Dios preparó un pueblo celosos de buenas obras.
Nosotros somos ese pueblo. Tenemos que estar celosos y hacer buenas obras para gloria de Dios. Amén. Pablo le escribió en el mismo sentido a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 10. Y Pablo les dice, somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, le dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ni siquiera tenemos que esforzarnos en diagramar, en dibujar, en preparar obras. Ya Dios las preparó, solamente Él espera que andemos en ellas. Amén. Que hagamos buenas obras para la gloria de nuestro Salvador. La pasión, mis hermanos, puede hacer la diferencia en nuestra vida. Amén. Y si queremos servir a esta generación, vamos a necesitar tener el motor encendido, el motor de la pasión. La pasión es lo que nos moviliza. La pasión es lo que va a reemplazar la apatía, la pereza, el aburrimiento, el desánimo en nuestra vida. Es una cosa o es la otra. Hace algunos años atrás, recuerdo haber predicado un mensaje que se llamaba avivamiento o aburrimiento. Avivamiento o aburrimiento. Y ahí pasa nuestra vida. Apatía o apasionado. No tengo un camino en el medio. Es una cosa o es la otra. Dios espera ver florecer la pasión en nuestra vida. Amén. Recuerde que la pasión es una emoción que me impulsa, me empuja, me lleva adelante, siempre para hacer una acción. Y debemos ser hombres y mujeres de acción para servir a nuestro Señor. Y por último les recuerdo que la pasión nunca ofrece excusas. La pasión es como les dije hoy, hablando de Pablo. Ese hombre era un terremoto imparable. Ese hombre era un volcán en erupción. Era una persona que desbordaba todo con su manera de servir y de predicar. Y Pablo le escribió a los corintios estas palabras y les dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Necesitamos ser imitadores del Señor. Pablo es un ejemplo más cercano para que aprendamos a encender nuestra vida con la pasión por Dios. Si nos ponemos de pie, por favor, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios en esta mañana, y quizás en esta mañana el tema que Dios permitió poner aquí en el púlpito era lo que estoy necesitando para mi vida, para encenderme o para volver a encenderme o para aumentar el fuego en mi vida, el fuego del servicio, el fuego de la palabra de Dios que me enciende, que me motiva, que me llena de poder y de gozo para servir al Salvador. Si Dios hoy habló a su vida, es necesario que usted tome una decisión por el Señor. Una decisión de volver a tomar la cruz. Quizás dicen, la perdí hace tiempo, no sé dónde la dejé. El Señor le va a guiar. Tome la cruz de Cristo y sígale como lo hizo en su mejor tiempo. Algunos dicen, me descuidé, quité los ojos de Jesús. La Biblia me exhorta a vivir con los ojos puestos en Jesús. A mí me llamó la atención otras cosas del mundo, terrenales, temporales, materiales, no sé qué, pero quité mi mirada de Jesús. Ya no tengo las manos en el arado. Vuelvo a poner esas manos en el arado y vuelvo a servir al Señor. Dios siempre nos da oportunidades y hoy su palabra nos llama y nos motiva y nos desafía a que la pasión vuelva a encenderse en nuestra vida. En esta hora, hermanos, que vivimos de nuestra obra, de nuestra familia, la Iglesia Bautista Maranata, necesitamos hombres y mujeres con pasión y que juntemos esa pasión para potenciarnos en la manera de servir a nuestro Salvador Jesucristo. Hablemos con Él. Padre, gracias te damos. Y en esta hora por tu palabra y gracias por el tema que has puesto en nuestros oídos y que pretendemos que llegue a nuestro corazón para encender el fuego, reavivar el fuego. No sé en qué etapa estamos cada uno, Dios, pero lo que sí es que necesitamos de ese
condimento imprescindible, que es la pasión. Trae esa pasión a nuestra vida, Padre, y que puedas gozarte en nuestra manera de servirte y de honrar y de glorificar tu santo nombre. Fortalece cada vida aquí en este lugar, que tu mano poderosa venga sobre cada uno de nosotros, Señor, y puedas hallarnos militando en la fe, en el servicio, para tu gloria. Derrama nuevas bendiciones, Padre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta hora. Dios bendiga sus vidas. Y nos preparamos para honrar al Señor con cánticos ahora, hermano Josué.